Su Eminencia, siempre es un gusto conversar con usted, pero hoy es un día de júbilo para Venezuela y para los devotos de José Gregorio Hernández dentro y fuera del país. Acabamos de conocer este anuncio, la firma de este decreto. ¿Qué representa que Venezuela tenga su primer santo, que José Gregorio Hernández sea nuestro primer santo? Y en primer lugar, la gran emoción que sentimos como creyentes, como bautizados, porque aquí estamos recogiendo lo que sembró José Gregorio durante su vida, estos 106 años de su muerte. Lo que gritaba la gente cuando murió José Gregorio es nuestro. Es nuestro porque lo llevamos en el corazón, pero es nuestro porque ahora se convierte mucho más en ese intercesor para el mundo entero, para que nosotros seamos sus seguidores y no simplemente lo que contemplemos lo que él hizo. Es un santo de hoy, y en este año santo, en este año jubilar, es un regalo para la Iglesia Universal. Eminencia, hemos visto a lo largo de todos estos años el trabajo que ha representado llevar esta causa y hoy poder decir que se ha cumplido el sueño de tantos venezolanos y de tantos devotos. Hemos sido testigos de su trabajo, de ese trabajo de hormiguita que usted ha hecho de Caracas a la Santa Sede, llevando cada papel de este largo expediente. Hoy, cuando se concreta ya ver a José Gregorio Hernández convertido en santo, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo podemos explicarle al pueblo venezolano lo satisfactorio que ha sido este trabajo que usted, y le repito, ha sido la persona encargada junto a su equipo, junto a al postulador, a la vicepostuladora, que nos lleve hasta este trecho? Mire, yo creo que tenemos que ver que las grandes catedrales tardaron mucho tiempo en construirse. Fueron poniendo piedra sobre piedra, y aquí tenemos que ver los que lo conocieron, lo admiraron y lo siguieron en vida, quienes lo acompañaron en el momento de su muerte, y lo que a lo largo de un poco más de un siglo pues han sido los sembradores más auténticos de la devoción, de lo que significó y de lo que es para nosotros. Nosotros estamos recogiendo los que otros sembraron, y lo que hemos puesto nuestro granito de arena pues para que de verdad sea un santo de la Iglesia Universal, y que no nos pavoneemos ninguno de nosotros como que somos los que lo hemos hecho. No, son tanta gente que es lo que ha sido capaz, que a través de unos en un tiempo, de otros, y después a los que nos ha tocado en estos años, yo lo siento de verdad con una profunda emoción, pero veo que detrás de mí hay una legión, y que este es el verdadero trabajo sinodal. Caminar juntos no es para uno aparecer como que es el único y es el héroe, no. Aquí hay muchos héroes anónimos, y sobre todo toda la gente que viene y que en diversos sitios de Venezuela y del mundo le rezan y ven a San José Gregorio como el santo que los impulsa pues a ser mejores, y que los impulsa a ser constructores de un mundo mejor que tanto anhelamos y que tanto soñamos todos. Su Eminencia, hoy se conoce el decreto, pero cuéntenos cómo llega José Gregorio Hernández a los altares. Hoy lo llamamos San José Gregorio, pero sabemos que esto ha sido un camino largo, y hoy cómo se concreta que se firme este decreto. Bueno, al firmarse este decreto, bueno, viene otra responsabilidad, no solo sobre nosotros, sino también sobre mucha otra gente. Tenemos que prepararnos para esa canonización que tendrá lugar en Roma. En estos días pues saldrá la fecha definitiva, y ojalá que sean muchos, y estoy seguro que muchos de los que están fuera y con mayores posibilidades económicas podrán trasladarse pues a Roma en ese día. Pero imagínate lo que significa ir a Roma y ver allá en el Vaticano todo ese estandarte en el que está nuestro santo. ¿Para qué? Para conocimiento mayor de mucha otra gente, no solo en Europa o no solo en América Latina, donde ha sido más conocido, sino en África, en Asia, en Oceanía, pues que hay un santo de este tiempo, un santo que no es del pasado, sino que es del presente, y que nos muestra el valor que tiene un bautizado, un profesional, un hombre entregado con una
amplitud de miras, que pudo trabajar con gente que pensaba muy distinto a él, pero que siempre hubo una gran preocupación, que esa fe que le expresaba él con su oración diaria se convirtiera en un servicio al prójimo. Tenemos ahora que multiplicar mucho más las muchas obras, pequeñas o grandes, que hay en el mundo entero de servicio a los niños de la calle, a la gente que está en la cuneta pues, de la vida, a los discapacitados, a los enfermos y también a todo el mundo pensante que tiene una responsabilidad social de ver que solo los valores trascendentes son los que nos conducen a esa mayor alegría, a esa mayor igualdad y justicia que tanto sueña y que tanto anhela pues el mundo entero. Su Eminencia, hablemos de la devoción, porque es justamente la devoción la que lleva a José Gregorio Hernández a ser santo, ¿no? Ha sido una vía que ha utilizado el Papa para que hoy los venezolanos celebremos esta gran noticia. Cuéntenos de qué se trata. Mira, se trata, para ser alguien santo, no basta con que sea santo, tenemos que hacerlo. Es parte también de todos nosotros, desde los santos de la antigüedad hasta los más recientes. ¿Por qué llegan a ser santos? Porque la gente reconoce en ellos un ejemplo a seguir y reconoce en ellos unos intercesores, alguien que está como más cerca, digamos así, del Señor y de la Virgen, para acercarnos nosotros pues también a Dios. Y esto se ha ido multiplicando. Para mí han sido, y sobre todo estos últimos años, aunque desde muchacho siempre oí hablar de José Gregorio, de este milagro, de lo que hacía, de cómo la gente le rezaba, que dónde quedaba Isnotú, que en Caracas, dónde murió, dónde fue atropellado, en la Universidad Central, en el viejo edificio de la Universidad Central, en el centro de Caracas, en el Hospital Vargas. Bueno, allí donde él estuvo, parece que estuviera como vivo, que la gente siente que a través de ello, y sobre todo cuando tenía una gran necesidad, es ese: José Gregorio, ayúdame. José Gregorio, échame una mano. José Gregorio, hazme despertar la esperanza. Y gracias a Dios, yo he sido testigo en estos años de cómo ha atraído a mucha gente que no era cercana a la fe y no era cercana a la iglesia, a través de la lectura, a través de diversos compartir con otra gente qué es lo que hay detrás de este hombre para que atraiga tanto, que no ha sido producto de un marketing en el que vamos a hacer una publicidad para que este hombre llegue donde está. José Gregorio no necesita publicidad, ni la necesitó nunca. Él mismo fue, y ese ir como de boca en boca, y lo que se sintió aquí, bueno, se fue multiplicando mucho más allá. A veces pensamos, bueno, sí, ahora con tanto venezolano que salió, por eso se ha difundido. No, es bien curioso. Yo me he encontrado en los muchos viajes que me ha tocado hacer, de toda en América Latina y en Europa, cómo José Gregorio llegó como por ósmosis. Gente que a lo mejor oyó hablar, o que estuvo aquí en Venezuela, o que llegó a lo mejor un libro, un folleto o algún testimonio de alguien, y atrás, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Y las publicaciones que ha habido en estos últimos años, bueno, se multiplican día a día. ¿Por qué? Porque cada quien desde su atalaya, desde su punto de vista, desde su necesidad, y lo vemos aquí en este templo, en este santuario donde están sus restos. ¿Quiénes vienen aquí? Gente de todos los lugares, de todas las condiciones que aquí están. A mí se me asemeja, diría que en chiquito, con la devoción a la Guadalupe en México, que va llegando no porque se ofrece una peregrinación por esto, sino que cualquier gremio siente como una necesidad de venir hasta acá. ¿Por qué? Porque sentimos en ello el ejemplo que nos llama a todos, y que a pesar de los muchos defectos que podemos tener los venezolanos, tenemos también virtudes, y eso es lo que nos invita a ser un poquito más cercano a José Gregorio. Sí, José Gregorio está en la memoria colectiva de los venezolanos y allí permanece, y ahora más cuando se ha convertido en nuestro primer santo. Y hablando de llegar a santo,
Háblenos y explíquenos un poco acerca de esta figura que utilizó el Papa para darnos ya esta noticia y firmar el decreto. Sabemos que son muchos los milagros, pero es la devoción justamente hoy la que lo que lo convierte en santo. Fíjate que la devoción es la que convierte a alguien desde el inicio, desde que se recogen los datos sobre ello y se forma un equipo en el lugar donde nació, la diócesis donde está, y se llevó a Roma para que reconociera y dice, caramba, aquí hay alguien que atrae a la gente, y es lo que hace entonces que todos esos primeros pasos de estudio para ser declarado siervo de Dios, después para ser declarado venerable, y después la condición que ha puesto la Iglesia fundamentalmente después del Concilio de Trento, ya del siglo XVI para acá, que tiene que haber un milagro para que pueda ser elevado a la condición de beato. No es que sea más santo con el segundo milagro, haya o no, sino que ese milagro es el que puede multiplicar mucho más. Hay muchos que quedan, digamos, en esa etapa de beato porque por diversas razones a lo mejor su culto no se expande y no logra como llegar o conectar con las necesidades del hombre de hoy. Y ciertamente que José Gregorio, muerto hace poquito más de un siglo, pareciera que es de hoy. No es que pareciera, sino que lo es, porque, por ejemplo, las condiciones que le tocó vivir, que se asemejan mucho a las de hoy, la guerra, las epidemias, las diferencias de pensamiento entre unos y otros en el orden político, en el orden filosófico, en el orden social, pero ¿qué es lo que va uniendo a todos? ¿Cómo es que hay gente que sin tener, digamos, necesidad, porque no es un negocio que está haciendo, que no es por lucirse, no es por tener mayor fama, quiere servir a los demás? Y eso es lo que nos lleva a que conecta tanto pues con nuestra gente sencilla, con nuestra gente humilde, como tantos que conocemos, como nuestras abuelas, como gente que vemos a lo mejor en la calle que son mejor ejemplo que uno. ¿Por qué? Porque todos lo hacen con cariño, y solo el cariño, solo el afecto es lo que nos hace trascender mucho más. Yo creo que José Gregorio recibe ahora de parte de nuestra una responsabilidad mucho mayor. No solo darlo a conocer, sino que a través de sus obras es como lo conoceremos, a través de las obras que nosotros podamos hacer, podamos multiplicar y que sean expresión de lo que aprendimos de él. Usted siempre ha hablado de la importancia que tiene la figura de José Gregorio Hernández para los venezolanos. Ha hablado que es un hombre que ha unido a los venezolanos y ha dicho siempre que sus virtudes heroicas son dignas de copiar y que son muchos, que los venezolanos son gente buena que puede tener en José Gregorio Hernández, hoy San José Gregorio, una referencia. Sí, ciertamente, fíjate, yo creo que hay algo importante con lo que tú planteas, y es que cuando hablamos de virtudes heroicas uno puede pensar, caramba, yo no soy capaz de... No, cada uno de nosotros podemos y debemos ser capaces de todos los días hacer algo bien. Y no es que de vez en cuando, todos tenemos como un buen día en que queremos como lucirnos y lo hacemos muy bien y después nos olvidamos. Bueno, con esa expresión tan criolla de que podemos tener arrancada de caballo y parada de burro, ¿no? Es la constancia, la permanencia, lo que hace que la virtud crezca. Y por eso la virtud que vemos en nuestros mayores, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros maestros, en algún vecino que vemos, caramba, mire, esta persona toda la vida, en las condiciones en que ha estado, aunque esté muy encumbrado, aunque sea muy sencillo, siempre ha tenido esa forma de ser, de respeto, de ayuda, de servicio y de alegría para los demás. ¿Y dónde le nace eso? Pues bueno, de esa fe que es seguir pues, a Jesús de Nazaret, que es seguir su evangelio, que es seguir a ese niño Dios que, bueno, nos ha dejado ese legado auténtico de esperanza y que tenemos como, yo diría, un acicate mucho más en este año jubilar, este año santo, este año de la sinodalidad, que caminar juntos significa precisamente eso. Sin saber a veces quién es el que está a nuestro lado, saber darnos la mano para poder llegar a la meta que todos buscamos. Hemos escuchado siempre el venerable, el siervo de Dios, el médico de los pobres, el santo del pueblo.
ahora San José Gregorio. Pero hay algo que también ha sonado y además usted ha acompañado en muchísimas oportunidades y lo hemos seguido, es esa devoción que hay por José Gregorio más allá de nuestras fronteras. Y por eso existió también llamarlo José Gregorio el Santo Universal. Cuéntenos de esa experiencia y de esa fe que va más allá de Venezuela y que se encuentra no solamente en América, sino en otros continentes. Mira, una de las cosas que nos hemos encontrado con el padre Gerardino en la vicepostulación, la solicitud que hemos tenido de reliquias de primer grado de José Gregorio. Y podíamos pensar, bueno, sí, aquí en Venezuela o en los países más cercanos, de los lugares más recónditos, más alejados que a lo mejor ninguno de nosotros sabe ni dónde queda. Allí hay la expresión de una fe que se manifiesta, que crece y que quiere tenerlo como más cercano, que podamos como tocar lo que ha sido o lo que fue la vida de este hombre y que sigue teniendo una vigencia actual. Y por eso, bueno, casi podemos decir que no podemos dar abasto con las solicitudes que tenemos en América Latina, desde Canadá hasta la Patagonia. No ha habido lugar y cada día nos llegan como nuevas solicitudes porque esa devoción va creciendo. En Europa no se diga. En las Islas Canarias, ojalá que el Papa que ha anunciado que tiene tanto deseo de ir a las Islas Canarias afuera, y estoy seguro que aparecerá por algún lado José Gregorio, porque ya de tiempo inmemorial, de más de medio siglo atrás, pues hay como 15 o 20 iglesias, capillas, ermitas dedicadas a José Gregorio, de gente que pasó por aquí, aunque a lo mejor no vino, pero que oyó y le hizo pues ese pequeño lugar de culto para que su figura ahí estuviera. A mí me llama enormemente la atención en una ciudad como Valencia, de España, donde hay una sastrería de lujo, dice que es sastrería para caballeros, y resulta que el dueño de esa sastrería fue a uno de los tantos talleres de escultores que hay pues, en Valencia, y vio una figura que le llamó la atención. Un señor vestido de negro con un sombrerito y elegantemente vestido, y dijo, esto es lo mejor que yo tengo para llevarlo a mi sastrería y ponerlo entonces en la vitrina como un modelo de lo que aquí se vende. Y se lo llevó sin saber qué era simplemente una imagen más. Bueno, el negocio se convirtió en un sitio de peregrinación porque la gente llegaba, mire, es que usted es devoto a José Gregorio. ¿Quién es José Gregorio? Bueno, eso que tiene usted ahí, eso es un médico, es un santo, esto es lo otro. Pero pues ahí se queda y ahí está, en esa sastrería, y dice, ahora el negocio me va mucho mejor porque se acerca mucho más a la gente y ha descubierto algo que él ni se lo sospechaba, que nunca había estado en Venezuela, que no tenía ni idea de quién era. Imaginémonos cómo es en las pequeñas cosas, cómo se multiplica la presencia de nuestro santo. Eminencia, quiero aprovechar porque usted siempre ha tenido anécdotas de cantidad de viajes que ha hecho llevando todo este expediente. Y quisiera que nos contara un poco, y si nos puede revelar ahora que ya José Gregorio Hernández es santo, esas conversaciones con el Santo Padre en todos estos años, porque sabemos que ha sido muy cercano con la causa de José Gregorio Hernández, y más de una vez los vimos a ustedes en el Vaticano, a usted y a su equipo trabajando. ¿Cómo ha visto y qué le decía el Santo Padre sobre esta devoción en Venezuela y sobre esa canonización que se veía que, bueno, esperaban los venezolanos, pero que no se terminaba de dar? Mira, yo creo que es una experiencia bien interesante, porque, bueno, el Papa como latinoamericano, por supuesto que había oído hablar de José Gregorio, como de tantos otros modelos de santidad que hay en el continente. Pero, mira que nos fuimos acercando a él y llevándole y dándole a conocer, él se ha enamorado de verdad de José Gregorio y ha descubierto muchas más cosas que ha sido iniciativa personal de él. No fue que nosotros le pedimos, mire, ¿por qué no lo nombra copatrono de la Cátedra de la Paz del Laterano? Eso fue idea de él, fue iniciativa de él, y también del cardenal Parolín. Y creo que vale la pena que republiquemos en estos días
esa intervención de él que tuvimos en el Laterano, porque a él le preguntaron cuáles son los amores que usted dio en sus años que estuvo aquí en Venezuela. Y uno de los que puso fue el de José Gregorio, y cómo eso a él le había cambiado pues la vida. Yo después le decía como en plan de broma al cardenal Parolin, mire, gracias a Dios que usted solo tuvo en una sola nunciatura, que fue en Venezuela, porque si no hubiera creado celos, hubiera estado en otro, porque el amor y lo que él descubrió en todas partes, que lo hizo conocer, que lo hizo seguir, estar más cerca de José Gregorio, y él es uno también de esos cultores de este momento que estamos viviendo. Está celebrando hoy también, seguro, esta noticia con ese amor que tiene por el pueblo venezolano. Ahora, ¿qué viene, cardenal? ¿Qué vamos a esperar los venezolanos? Porque este anuncio era esperado, va a ser celebrado, pero en los próximos meses ya se concreta y vamos a ver esa imagen, ese pendón de San José Gregorio Hernández en la Plaza San Pedro, y va a ser parte de esa historia del doctor José Gregorio Hernández, como esas imágenes que tenemos los venezolanos, que aunque no vivimos su época, pues mantenemos esa imagen en la memoria, ¿no? Y que ha trascendido en la historia. ¿Qué nos depara ahora? ¿Cómo nos preparamos para esa celebración? Bueno, yo creo que hay varios pasos que dar. En primer lugar, en estos próximos meses, lo que significa la preparación espiritual, la preparación logística, la posibilidad de que sean muchos venezolanos y no venezolanos que se hagan presentes en su canonización, pero después no se baja la Santa María y nos olvidamos de eso, sino cómo multiplicar las distintas obras que tienen que ver con el beneficio de la población y sobre todo de los más necesitados. Y todos sabemos pues que el campo sanitario es uno de los campos primordiales. Todos sabemos también que el campo de la paz es uno de los factores principales que tiene nuestro mundo de hoy, para que lo que es la violencia y lo que nos separa y lo que nos hace distintos a los otros no sea lo que nos lleva a abrir un abismo entre unos y otros, sino que seamos capaces de muchas formas, mediante unas cátedras, mediante charlas, pero mediante sobre todo lo que más nos atrae de todos son experiencias muy concretas. Si yo trabajo o camino con alguien a quien no conozco, que puede estar digamos como en otra onda, distinto a uno, pero trabajamos por lo mismo, uno acaba descubriendo que hay virtudes y bienes que hay allí. Y ese es yo diría, el gran reto que tenemos para que se multiplique mucho más y San José Gregorio sea un modelo para muchos otros, un modelo para ese mundo de la medicina entre nosotros. Y hay que ver, yo creo que el gremio médico en Venezuela, bueno, debe estar bailando. De fiesta. De fiesta de verdad, porque primero, no solo lo que muchos de ellos han hecho, sino lo que significa para todos ellos en un momento como este, para el país y más allá de nuestra frontera. Así es. Bueno, lo que no me queda es darle las gracias por estos minutos, por ilustrarnos en este momento de fiesta, de júbilo para Venezuela. Y además, para hacerle una última pregunta, José Gregorio Hernández, un laico ejemplar, abre la posibilidad a Venezuela para que, además de ser nuestro primer santo, bueno, también próximamente nuestras beatas sigan ese camino y logren ser canonizadas. ¿Cómo avanzan esas causas? Mira, está en la causa de nuestras beatas, pero hay unas cuantas causas más de hombres y de mujeres, de personas con cierta figuración, diríamos, pública, pero también hay muchos hombres y mujeres sencillos que nacieron y se criaron en su ambiente, digamos, pueblerino, pero que desde allí tenemos que descubrir también nosotros que nuestros pueblos, nuestras comunidades más sencillas o más olvidadas son semillas de bien. Tenemos el caso, yo creo que es un ejemplo en Venezuela como la del padre Pérez Laúd, aquí en La Silsa, en Caracas, que es la gente de allí la que lo ha promovido. ¿Quién ve? Bueno, un emigrante venido allá del Líbano, de Siria, como cualquier otro, a buscar un mundo mejor. Y aquí descubrió no solamente un mundo mejor en lo económico, en lo estable, sino que
le despertó la vocación cristiana que tenía. Se hizo sacerdote del servicio de los pobres, y es un ejemplo que multiplica de muchas formas en un barrio de Caracas olvidado ya en Catia, que se llama La Silcia, y que ahí él es una lucecita, y una lucecita de bien para sus habitantes, para lo que fueron sus connacionales y también pues para todos nosotros. Así hay muchos otros ejemplos, y yo calculo, no tengo en este momento el número exacto, pero solo aquí en Caracas tenemos más de 10 causas que se habían iniciado, pero en las otras diócesis hay también unas cuantas más. Y esto es un motivo para acrecentar de que entre nosotros sí hay bien y sí hay virtud. Y nos lo están dando en estos momentos muchos de los venezolanos que están pues en el exterior, que han tenido que salir por diversas causas que todos conocemos, y que son el motorcito que está llevando la fe y haciendo crecer a las comunidades cristianas en muchos lugares de nuestro continente y más allá de nuestra frontera. Como usted ha dicho en otras oportunidades, en Venezuela hay gente buena, y ahora tenemos la mejor referencia. Y hoy todo ese trabajo ya se ven los frutos, y hoy podemos celebrar tener nuestro primer santo, a San José Gregorio Hernández. Así que una vez más, usted ha sido un promotor importantísimo de este anhelo tan grande de los venezolanos. En nombre de ellos, mil gracias, cardenal. Ya te bendiga.